Y la siguiente nos la va a presentar Sara San Gregorio de Lucas, arquitecta investigadora en Media Lab Prado, que viene a hablarnos de los procesos de autoconstrucción con los que trabaja y experimenta, y en especial de la microarquitectura. Quiero creer que todas las historias bonitas empiezan con una cabaña. Las mías, por lo menos, se han empezado así. Mi primera cabaña era algo parecido a esto. Era una sábana colgada de la mesa del comedor, con una ventana con un papel de celofán de estos que envuelven un ramo de flores cuando te regalan cuando nace un bebé. En este caso era mi hermana Marta. Y no recuerdo mucho de aquella época, pero recuerdo perfectamente cómo me sentía allí dentro. Debajo de esa mesa era mi espacio de investigación, donde supuestamente nadie me observaba y donde podía jugar a cualquier cosa. Una de las cosas a las que jugaba era que yo era un gato y de repente me gustaba el pescado y podía no hablar y solo maullar. El resto de mis cabañas sí que eran secretas. No tengo fotos de aquello porque no había móviles en ese momento y traigo otras fotos. Pero mi familia tiene una casita en un pueblo de Segovia, muy cerca de aquí, de 100 habitantes, de muy poquitas casas, casi ningún comercio y mucha naturaleza. Allí, desde que era muy pequeña, iba cada fin de semana y cada verano a pasar el tiempo allí. Allí podía perderme con la única condición de que volviese siempre a comer y a cenar. Nosotros jugábamos a pasear, a explorar y a descubrir lugares que no habían descubierto otros niños para establecer y a descubrir lugares que no habían descubierto ninguna otra persona antes, donde no llegaba ningún camino y donde hubiese parte del trabajo hecho para establecer allí nuestro nuevo refugio. Arbolitos con las ramas bajas para construir debajo, zonas con árboles muy cerca para construir entre los soportes, o un muro de piedras sueltas al lado para cogerlas y cercar nuestro espacio. Allí jugábamos a construir sin ayuda de ningún adulto con los elementos que nos íbamos encontrando, como cuerdas, plástico, madera, rama. En estos lugares ocupábamos alguna que otra propiedad privada, pero no importaba porque éramos niños y ese era nuestro lugar hasta que otros niños lo descubrían y entonces jugábamos a descubrir un lugar nuevo o a descubrir los sitios, las cabañas de los otros niños del pueblo que no estaban en nuestro clan. Estudié arquitectura y mi historia en la escuela de arquitectura también empieza con la historia de la cabaña primitiva. Y los momentos que pasé allí, los que disfruté en realidad tenían siempre que ver pues, con la autoconstrucción, con pequeñas piezas que se podían manejar y que implicaban al usuario en los procesos de diseño. Pero la realidad es que la otra mayor parte del tiempo se pasaba dibujando y dibujando y mi experiencia corporal ya era otra. Mi experiencia corporal era como lo que hacía mi mano derecha con el ratón delante de la pantalla que una vez mapeé con ese gráfico, pero que una vez que entregué, pues decidí que esa temporada de ratón y pantalla había acabado. Y pues me metí en volví al pueblo un tiempo, pero luego me metí en procesos vecinales de innovación ciudadana, estudié agroecología, economía social, me enamoré del 15M y decidí, enamorada de esa revolución, quedarme en Madrid mientras estaba despidiendo a otros amigos que se iban a trabajar fuera de España. En esa temporada, enamorada de mi nueva vida y junto con la persona con la que la compartía, me quedé embarazada. En 9 meses, la cabaña era yo. En 9 meses, una niñita se iba formando, iba creciendo sola, se iba desarrollando y creé una vida. Tardé más del doble en entregar mis 12 láminas del PFC. Con esto quiero decir que no lo que supone esfuerzo es lo que realmente deberíamos hacer. Lo que sale bien es lo que no te supone esfuerzo. En lo que trabajas impulsado por otras razones que no tienen nada que ver con el miedo y el dinero.
Entonces, en esta filosofía de vida que ya había asumido como de aquí en adelante, me llegó una newsletter de Media Lab Prado, en el que ofrecía una convocatoria abierta que ofrecía hacer uso de sus máquinas de fabricación digital para hacer proyectos durante un periodo de tiempo. Y con una niña de 6 meses y con la idea esta de que tuviese también un refugio como los que había tenido yo de niña, pues presentó la idea de hacer un juego de autoconstrucción de cabañas para niñas y niños. Entonces esta idea pues, se selecciona y como pasa todo en Media Lab Prado, se saca una segunda convocatoria para formar equipo de trabajo. No llegas con la idea y un equipo, sino que el equipo se forma después. Entonces, el equipo, yo animé a gente que conocía a que se sumase al equipo y 2 de mis compañeros con los que más me había divertido haciendo proyectos en la escuela, Rafa y Raquel, se vinieron. Y luego también mi hermana, que era la que más experiencia tenía jugando conmigo, pues se vino también con su colectivo de arte contemporáneo y educación. Y luego de parte de Media Lab llegó una maestra de primaria que estaba metida en muchos temas de innovación educativa y una ilustradora y colajista. Entonces, en este equipo en el que ya no solo diseñábamos arquitectos, sino que había otras aspiraciones que había que cumplir, pues una de ellas era como que lo que sea que diseñáramos, que por un lado los arquitectos queríamos hacer nuestros pabelloncitos molones paramétricos y tal, pues decían los educadores, como no invites al juego y sean los niños los que decían, pues no tendrá sentido como proyecto de juego. Entonces, el diseño fue como a diseñar unas piezas que realmente provocaran ese juego y que el diseño final de los objetos y los espacios viniera de su mano. Luego, pues, no olvidar que teníamos un Fab Lab y teníamos las herramientas maravillosas que hacen que todo lo que dibujes te lo corten igual. Esa precisión milimétrica que nos permitía hacerlo todo con estas herramientas, pues nos facilitó como que construye como unos sistemas que no necesitan ni tornillos ni pegamento, pues lo que decidimos fue hacer un juego de construcción a lo grande en el que con piezas que construyesen una serie de volúmenes basados en la geometría, pero que luego pues tuviesen la opción, como hemos visto antes, de construir lo que a ellos se les ocurre. Entonces, tras varios estudios geométricos, algunas maquetas en pequeño y los primeros prototipos, pues sacamos el juego de piezas. Con ese juego de piezas en Media Lab Prado programamos 2 talleres de experimentar el volumen y jugar el espacio. Y en esos 2 talleres lo que pasó como que fue increíble que lo que tú propones y lo que el niño dispone y que todo lo que ellos juegan y lo que ellos resulta del material que tú les das es mucho mejor, y desde entonces verles jugar es lo que a mí me hizo cambiar a que todos los procesos de diseño en los que sigo desde entonces están basados en el juego de construcción. Diseño mobiliario y diseño espacios es como, bueno, que sea lo suficientemente versátil y jugable para que la última decisión de cómo configurar eso venga del usuario, en este caso los niños que lo van a usar. En medio de toda esta historia entré a trabajar como mediadora investigadora en Media Lab Prado y eso me permitió ser testigo de cómo la historia bonita de muchos niños había empezado con esta cabaña. Después del segundo taller dejamos la cabaña en una esquina al lado de un cubo lleno de piezas de construcción y pude ver cómo cada día niñas y niños vienen a jugar y a construir cosas nuevas. A observar la comunidad que se ha creado a raíz de este espacio y a establecer una zona de juego donde antes no había. Y es como que esta apropiación del espacio unida a más gente interesada en este fenómeno que se dio y con otros debates abiertos como el papel de la infancia en la ciudad o la educación, cómo está y tal, pues se abrió un grupo de investigación que está abierto, que se llama Pequeña Escala, que trabaja en implicar a las niñas y niños en los procesos de diseño y fabricación de los objetos, los espacios y experiencias de juego. Desde septiembre del año pasado estamos trasladando esta experiencia de juego a otros lugares con la estación de juego ambulante Juego en Ruta. Estamos construyendo nuevos objetos y espacios lúdicos y hacemos convocatorias abiertas a incorporar al carro como otras experiencias de juego y otros destinos donde llegar con la ruta.
Y termino mi ponencia aquí animando a quien quiera a unirse al grupo de investigación en Media Lab Prado y a la sugerencia que tengáis de llegar con esta ruta a un sitio donde queráis que otra bonita historia empiece construyendo una cabaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Vamos a iniciar una pequeña ronda de preguntas como hemos hecho antes. Recuerdo que para los que nos siguen online, a través de los hashtags evento ETF y hashtag microarquitectura. Por el momento hemos recogido una pregunta de Manuel que quiere saber qué es lo que más te ha llamado la atención en tu experiencia trabajando con niños. Pues es su capacidad creativa con las novedades y sobre todo que el hecho de que todavía no hayan aprendido muchas cosas es lo que les da la libertad creativa para no tener miedo y proponer cosas extraordinarias. Es una pasada, siempre, siempre, siempre lo que ellos hacen es mejor de las 1000 opciones que tú te has planteado con el juego. Y de hecho, ahora ya les incorporamos en procesos mucho anteriores del diseño para intentar incorporar sus ideas desde el primer momento. No es el caso de microarquitectura, microarquitectura sí que ha llevado este proceso, pero otros juegos han estado como en el proceso de ideación, de experimentación, de recogida de ideas y ahora ya el equipo de diseño sigue formado por educadores, hay un psicólogo, pero sobre todo en cada taller o cada acción suelen venir 25 niños, pero de los 25 hay 10 que casi siempre continúan y ya son como parte del equipo de diseño. O sea, somos un equipo multiedad. Sí, Sarai, también. Quieren saber nuestros espectadores ¿con qué crees que disfrutan más los niños convirtiendo la construcción en un juego? ¿Me has dado 2 opciones? No, ¿no? No. Ah, vale. Que cuando los niños Sí. están jugando a construir, Sí. ¿con qué es con lo que más disfrutan? Pues lo que más disfrutan es construir cosas a su escala. O sea, hemos comprobado, tenemos también jueguitos pequeños de construcción que el hecho lúdico está, pero como construir con elementos a escala cuando de repente lo que construyen es pues una mesa o una cabaña nueva o un objeto real, ahí están como súper emocionados con que eso que han construido sea un objeto final. Y les empodera muchísimo y les anima como a proponer sin miedo y realmente el espacio este se va haciendo pues con los aportes que ellos van entrando. Es la diferencia entre cuando jugamos con los kits en formato maqueta, que sí, que construyen unas cosas, pero justo al final con ese tamaño empiezan a construirse como cosas para la cabeza o cosas que de verdad trasladan de la escala que se supone que era 1:4 a 1:1 cuando lo convierten en un objeto real. Creo que hemos organizado en Media Lab varios encuentros de juegos y juguetes de construcción y creo que este tiene de diferente justo eso, que el tamaño permite la construcción de objetos reales. Y las mismas piezas, aunque estaban pensadas para hacer cabañas y con estudio geométrico de hacer cúpulas, pues tienen el tamaño y la forma suficiente para, en el último festival de literatura que organizó el CCCB en Barcelona, nos invitaron, pues se construyeron todos los muebles de su propia biblioteca con las mismas piezas. Y eran muebles que no eran maquetas, que eran reales y que luego se usaron durante todo el fin de semana. Entonces yo creo que la clave es el tamaño, su escala, de verdad. Sí, quédate el micro mientras vemos si alguien del público quiere hacerte alguna pregunta. Vale, sí.
Sí, yo creo que todavía no he lidiado y va un poco como con la filosofía que intento explicar. A mí esto, digamos que me lo ha puesto fácil Media Lab Prado porque es un centro de innovación y experimentación que no tiene nada que ver con el emprendimiento. Es simplemente innovación para el bien común o innovación para hacer comunidades. Entonces, pero también yo encontré el contexto que quería. Me han preguntado 1000 veces si el juego se vende, aún no se vende, aún no he explorado la normativa, aún no he explorado cómo fabricar más allá del prototipado. Pero es que el mismo juego está dando mucho juego en muchos sitios y está llegando pues, por otras vías. Es más bien, ahora estoy como en un periodo de investigación que en ese periodo me estoy encontrando con muchas acciones pequeñas que están logrando pequeños cambios, pero en muchos sitios a la vez. Entonces, quiero creer, o es lo que yo puedo cambiar, que al final el mundo cambiará con pequeñas revoluciones y cada uno desde donde estemos. Y el esfuerzo por juntarnos, pues mira, si no se pueden producir 100 juegos, entonces la idea es llevar el mismo juego a 100 sitios, pues puede ser una idea. Pues resulta que está funcionando y está funcionando bien y hay niños y yo no pierdo más el tiempo en hacer 12 láminas de PFC, o sea, no pierdo más el tiempo en intentar llegar a algo gordo y perderme en el proceso. Estamos haciendo mientras y llegamos también con el alcance que tenemos y desde donde estamos y sabiendo la suerte que tenemos de que Media Lab exista y nos lo facilite, pero es que resulta que Media Lab ahora es como un foco de observación y que hay mucha gente que está replicando esa experiencia. Y que es Media Lab al final es un proyecto de proyectitos. Y bueno, pues no sé si te contestan, pero...